Dos vicepresidentes del gobierno, una infanta y su marido, el que fuera jefe de los patronos, sindicalistas, exministros, parlamentarios, consejeros, alcaldes. La cifra supera los 1.900 imputados en causas por corrupción en España. ¿Es España un país donde la corrupción política campa a sus anchas? Yo creo que sí que hay bastante corrupción y que es un fenómeno que ha salido ahora a la luz, pero ha existido desde antes. Lo que pasa es que ahora existe una serie de procedimientos judiciales donde se han destapado, pero la corrupción está ahí. Por desgracia, sí tenemos un país lleno de gobernantes corruptos, también hay empresarios corruptos. Vivimos en un país absolutamente corrupto y que se basa en una estructura de prácticas corruptas. Es un país de corruptos, se ha actuado con total y absoluta impunidad y la corrupción está anidada en las instituciones. Y cuando hablo de las instituciones, hablo jefatura del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo e incluso poder judicial. No hay faceta, no hay institución, no hay ámbito mínimamente destacado del país que de algún modo u otro no esté tocado por esa vara perversa de la corrupción. Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2013, los juzgados están colapsados con la instrucción de 1.661 causas que tienen que ver con la corrupción política en todos sus aspectos, de blanqueo a soborno, pasando por prevaricación o tráfico de influencias. Son casi el 70% de los casos considerados de especial complejidad los que se investigan actualmente en los juzgados. En lo que llevamos de legislatura, al menos 170 personas han sido condenadas, pero la mayoría no han entrado en prisión. La burbuja inmobiliaria generó una corrupción muy específica, pero durante esos años pues, también existían los otros tipos de corrupción. El hecho de que pinchara la burbuja inmobiliaria ha supuesto de que hay menos corruptos asociados a la burbuja inmobiliaria porque hay menos dinero, pero el resto de actividades asociadas a los corruptos siguió. Por otra parte, existe un cierto cambalache. El político que está corrupto pues, suele incurrir tanto en corruptelas de tipo urbanístico como otro tipo. Simplemente lo que está haciendo ahora pues, es atendiendo a las otras que no son urbanísticas porque el urbanismo pues, está bajo mínimos. La Organización de Inspectores de Hacienda apunta las causas para que se haya extendido la corrupción. Los casos que se descubren se deben a casualidades o denuncias y no por el control del Estado. Una vez descubiertos, las condenas que se producen no suponen el ingreso en prisión. Salvo algún caso excepcional y la más llamativa, nunca se devuelve el dinero que está en los paraísos fiscales. Generalmente los corruptos solo padecen pena del telediario. Son necesarias otras medidas que hagan posible que los posibles delincuentes, los presuntos corruptos, pues puedan llegar a ser enjuiciados. Como en España las leyes no se aplican, pues resulta que los controles que existen para luchar contra la corrupción, bueno, pues brillan por su ausencia. Yo creo que hay que cambiar la ley y creo que hay que dotar al sistema de unos órganos de intervención correctos y adecuados. Una Secretaría de Estado específica para combatir la corrupción, igual que ha habido una durante muchos años para combatir el terrorismo de ETA, que afortunadamente ya no está, pues vamos a transformarla para combatir la corrupción y pongan a un juez y a un fiscal y establezcan un sistema de elección que impida la politización de los mismos y policías expertos que estén cualificados, inspectores de Hacienda, en fin. Están tan cerca el órgano de gestión del órgano de control que al final existe una cierta connivencia entre ambos y no se produce la independencia del órgano de control respecto del de gestión. El Poder Judicial es un poder que está absorbido por un órgano que se ha inventado por la clase política, porque se ha inventado, se le ha dotado de una serie de mecanismos de pura desproporción en cuanto al gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial. Este órgano que aparece en la Constitución como un órgano de gobierno de los jueces se ha convertido en un órgano que prácticamente marca los tiempos, marca las mordazas y determina un funcionamiento que es un aviso a navegantes a través de prácticas que en muchos casos son de acoso, de moving y que van dirigidas, si es que fuese necesario, a apartar a aquellos jueces que estén llevando a cabo una función que no sea conveniente para determinados intereses.
Quienes solicitan cambios plantean como soluciones ampliar el plazo de prescripción, introducir el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato, el de financiación ilegal de partidos políticos y agravar las penas por tráfico de influencias y prevaricación. El enriquecimiento ilícito significa que si se investiga a una persona y puede acreditar que ha obtenido en un año 1 millón de euros legalmente, no puede tener bienes materiales por 5 millones de euros en ese mismo periodo. Es muy elemental. Y eso aquí se ve todos los días, en cualquier investigación de estos 1.200 políticos que hay imputados y los que les rodean. No hay ni uno solo que pueda acreditar ingresos lícitos que se corresponden con los bienes que tiene. Había que reforzar el papel de la acción popular y no como pretende el Gobierno y la Fiscalía cargarse la acción popular, exterminar a la acción popular para que únicamente un Ministerio Público que está totalmente politizado mire y persiga, según los condicionantes políticos, a unos u otros. Pero la ley por sí sola no basta. La corrupción política puede ser altamente sofisticada y se requieren medios materiales y personal altamente cualificado para combatirla. La corrupción suele ir siempre por delante de la policía y de los jueces que lo investigan. Si además se da el caso de que no tenemos herramientas, instrumentos, ni legislativos, ni medios materiales, ni coordinación suficiente para combatirla, pues es evidente que lo que se conoce es la punta del iceberg de la corrupción, ¿no? Hay muchísimos más casos de corrupción de los que se conocen. El Tribunal de Cuentas apenas puede detectar cualquier tipo de fraude en su labor fiscalizadora. Su prioridad no es luchar contra la corrupción, sino verificar que el presupuesto que se aprueba cumple su destino. El retraso en sus informes se contabiliza por años. El Tribunal de Cuentas es un órgano que precisamente tiene que fiscalizar las cuentas de todos los organismos públicos. Bueno, resulta que el Tribunal de Cuentas está realizando ahora informes, por ejemplo, de las obras del AVE, donde ha dicho que la licitación y las obras del AVE a Barcelona, ha habido ahí una serie de unas cantidades que no están muy justificadas, o por ejemplo, el que ha hecho informes, creo, de las elecciones del 2008, pero todavía no ha hecho de las del 2011. Si el órgano encargado de saber dónde se ha producido el problema, dónde se ha producido la infracción, no lo saca a la luz o lo saca a la luz demasiado tarde, la justicia no puede intervenir, porque eso está prescrito. Entonces, al final es imposible llegar a investigar estos delitos si no es a través de órganos de fiscalización que realicen su trabajo y lo realicen rápidamente para, después de esas investigaciones, ponerlo en conocimiento de los órganos judiciales, de fiscalía y que se lleve a cabo la instrucción penal. Los escándalos salen a la luz por un contable despedido, un mal divorcio, la casualidad o una investigación por tráfico de drogas. Estas causas tiraron de la alfombra de los 3 casos más sonoros en los años 80 y 90. El caso Filesa, financiación irregular del PSOE, el caso Juan Guerra, uso del despacho del vicepresidente del Gobierno para negocios privados y tráfico de influencias, y el caso Naseiro, financiación ilegal del PP. En este clima de escándalos con el caso Roldán, Gescartera o Los Gal, Felipe González creó la Fiscalía Anticorrupción. Carlos Jiménez Villarejo, hoy dirigente de Podemos, formó un equipo pionero en Europa para perseguir la corrupción a través de libros contables, sociedades pantalla o paraísos fiscales. Han pasado 20 años y la Fiscalía Anticorrupción reclama más medios. 16 fiscales constituyen la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Madrid, especializada en perseguir estos delitos. Necesitamos un Ministerio Fiscal independiente, porque aunque tuviéramos independencia judicial, si no tenemos independencia del Ministerio Fiscal, seguimos sin tener un poder judicial autónomo, puesto que algo tan importante como es la acusación, el mecanismo del sostén de la acción penal, estaría en manos del gobierno y el juez acabaría atado de manos y por mucha autonomía que tuviera no llegaríamos a ningún lado. Sin embargo, Anticorrupción se enfrenta a una parte muy pequeña de los delitos de corrupción. Su labor formalmente refuerza la actividad de la Audiencia Nacional, creada en 1977 y que entiende de delitos de crimen organizado como terrorismo y narcotráfico. En ella trabajan la mayoría de los superjueces que persiguen a las grandes tramas corruptas.
Ante la magnitud de la corrupción política, los profesionales de la magistratura reclaman exclusividad en los juzgados. Coinciden en la necesidad de unificar los esfuerzos y los escasos medios materiales. Lo primero que se necesita es aumentar la plantilla de jueces. La media española es de 11 jueces por 100.000 habitantes, mientras que en Europa es de 21. Y además, cuando existan este tipo de procedimientos dentro de un juzgado, se puedan establecer medidas de refuerzo. Esas medidas de refuerzo a través de un juzgado paralelo que se encargue del día a día, porque en ese juzgado van a seguir entrando diligencias del resto de los asuntos habituales, y que el juez que se encargue, o la jueza que se encargue de esa instrucción, se dedique casi en exclusiva a este tipo de procedimientos. Que haya unidades de inspectores de Hacienda y de policía de investigación que dependan exclusivamente del órgano judicial, porque así se podrán obtener los informes necesarios para continuar con la investigación. Si no, es una labor ingente y realmente difícil. En total, unos 700 agentes de la Guardia Civil se dedican a combatir la corrupción, blanqueo o narcotráfico. Por otro lado, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía, UDEF, está formada por 299 personas y la plantilla de Policía Judicial con 11.500 agentes que pueden investigar casos de corrupción, pero no con exclusividad. A estos profesionales hay que añadir los 189 agentes altamente especializados de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude Fiscal, dependiente de la Agencia Tributaria, y las 60 personas que persiguen el blanqueo de capitales en el Banco de España, en la SEPLAC, la Unidad de Inteligencia Financiera Española. Existe más que descoordinación, incluso enfrentamiento en algunas cosas. Ahora mismo lo estamos viendo en el caso de la investigación de los cursos de formación en Andalucía, que está la policía investigando unas provincias y la Guardia Civil en otras, en franca competencia por ver quién consigue más datos para llevarse a la investigación, porque eso se supone que dará prestigio al mando policial de uno y otro cuerpo que se lo pueda llevar, ¿no? Existe, ya digo, más que descoordinación, existe franca competencia entre policía y Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la parte que le toca. En fin, no hay un mecanismo de coordinación ni hay un organismo que sepa canalizar el combate contra las prácticas corruptas que se dan en este país. Los inspectores de Hacienda en sus propuestas insisten en que hay que crear instrumentos que faciliten y premien las denuncias. Desde instancias de organismos internacionales pues han reclamado a España porque tiene esta actitud tan pasiva hacia los denunciantes. El denunciante en nuestro país no tiene un estatus jurídico, no está regulada la participación del denunciante pues, en el provecho de los delitos como existe en otros países como Estados Unidos o Alemania, ni tampoco tiene un estatus jurídico que se pueda proteger como los testigos protegidos que existen en otros países. Es necesario coger y facilitar un estatus jurídico de defensa del denunciante si queremos propiciar las denuncias. Y no olvidemos que la mayor parte de los casos de corrupción se ha descubierto en este país por denuncias. En este tipo de delitos muchas veces necesitas una persona de dentro que sea quien facilite la información de lo que se está produciendo, precisamente por la opacidad, que es lo que hemos dicho anteriormente. En una situación de transparencia eso no sería necesario, habría sistemas de control. En la situación actual, donde no los hay, a veces se necesita esa persona. Ahí sería Fiscalía en parte quien tendría que, en virtud de un supuesto principio de oportunidad o de llegar a algunos acuerdos con esas personas que sí que están ayudando a la investigación. Pero resulta que este testigo vital acaba siendo un testigo acosado. Desde que denuncié la trama Gürtel en Boadilla, yo intenté preservar mi anonimato y es verdad que, por desgracia, quien denuncia la corrupción, como me pasó a mí me han arruinado la vida. En mi caso no se ha preservado el anonimato y eso es lo que ha hecho que mi vida sea un calvario durante estos años. Te podría poner montones de ejemplos de qué manera se materializa esa situación, incluso intentar pedir una permuta para cambiarte de trabajo o que te reclamen de otros ayuntamientos, antiguos jefes míos, militantes del PP que sabían que yo cómo había trabajado yo y me decían es una canallada lo que están haciendo contigo. Y al día siguiente decirme, lo siento mucho Ana, pero es que no va a poder ser porque he recibido una llamada. Para que seas un testigo protegido tienes que tener un perfil prácticamente de que están a punto de asesinarte.
Magistrados, policías y fiscales abogan por contar con tribunales y juzgados especializados en asuntos económicos a nivel autonómico y provincial, potenciar la cooperación jurídica internacional para eliminar paraísos fiscales y por crear una policía judicial auténtica y un cuerpo de peritos contables que asesoren a los jueces. Porque ahora mismo lo que vende España es, si usted es corrupto, aquí tiene su lugar, aquí le vamos a coger, venga aquí, no va a haber problema. Si usted tiene una gran capacidad económica, Hacienda no se va a meter con usted. Tiene usted una gran economía sumergida aquí a su servicio. Tiene usted aquí a su servicio un sistema legislativo modélico, pero que no se le va a aplicar en ningún momento. Mire, ni siquiera estamos declarados como paraíso fiscal, pero no se preocupe que va usted a trabajar en España como si estuviera en un paraíso fiscal. Venga aquí que le vamos a coger bien y si le pilláramos, no se preocupe que en un tiempo ya iremos ganando alguna amnistía fiscal. Y si tiene usted la desgracia de ser imputado, sepa que no pasa nada, porque en España ser imputado es casi una garantía de que no le va a pasar nada. Tenga un poco de paciencia, gaste un poquito de dinero en los procesos penales, pero tampoco se preocupe porque no van a llegar a ningún sitio. Esto es un efecto llamada espectacular. Aquí viene lo peor. Medios, personal, cambios legislativos, medidas que dependen de la voluntad política y de un pacto de Estado entre las fuerzas políticas para terminar con un problema que crece entre las preocupaciones de los españoles. De momento, ni está ni se le espera. A raíz de esta denuncia me he convertido en una activista contra la corrupción. ¿Y esa victoria significa que me voy al paro? No, no nos hacen caso. Si nos hicieran caso, esto no se produciría. No queremos buenas palabras, sino que queremos hechos. Pongan los medios y la corrupción se reducirá. Seguramente no se acabará porque ese ya será un problema que habrá que resolver con más generaciones y con educación, ¿no?